Bienvenidos a este segundo día de la Semana del Conocimiento, edición 2020, donde en la tercera conferencia de la semana tenemos a Patricio Mendizábal. Patricio Mendizábal es de San Luis Potosí. A Patricio le gusta mucho tiempo le gusta pasar tiempo con su familia, le gusta el golf. Ha tenido una trayectoria profesional muy interesante, ha estado en HP, estuvo en IBM, también estuvo en una trayectoria muy interesante por parte de Mave, donde inclusive llegó a estar en Mercosur, en Brasil, a ser vicepresidente. Y bueno, pues hoy en día se dedica prácticamente a ser consultor y consejero, donde pues inclusive es un consejero de IPSA, de nosotros, y es un apasionado de liderazgo. Entonces, Patricio, bueno, pues te damos la bienvenida a esta Semana del Conocimiento. Muchas gracias. Espero que todos estén bien el día de hoy, que sus familias estén bien cuidadas y sin problemas de coronavirus. Quiero agradecer a IPSA por la invitación que me hace. Hoy, quiero platicarles un poco del tema del liderazgo, que como bien dice Daniel, me apasiona. Y quiero ver si con esta presentación puedo al menos mover un poquito su interés por completar una carrera en un plan de liderazgo. Adelante, por favor, con la presentación. Muy bien, la presentación se titula La ruta del liderazgo. Es relativamente difícil traducir la palabra pipeline, lo van a ver un poco más adelante. Pipeline del liderazgo o leadership pipeline es el origen de este grupo de conocimientos. Adelante. Yo ya me presentó Dani, así que no hace falta entrarle mucho a eso, pero quizás sí enfatizar que me ha tocado trabajar en muchos lugares y pude en algún momento ver empresas desde un punto de vista estratégico y multinacional. Como ya les comentaba al principio, la ruta del liderazgo básicamente consiste en decir cómo se puede producir líderes. Es una respuesta a aquella vieja pregunta de si un líder nace o se hace. Entonces, pues yo los dejo a ustedes con esa duda. Hay niños que son líderes, hay gerentes que son líderes. ¿Se hicieron líderes o ya venían líderes? Es una buena pregunta. Esta presentación
como les dije, se basa en información vertida en un libro que se llama The Leadership Pipeline, que se puede interpretar como una línea de producción de líderes. Ese libro, esta edición que estoy poniendo aquí es de 1999. Ha habido muchos temas más modernos y cambios, pero ninguno de ellos ha venido a destruir los conceptos que se manejaron en este libro. Y básicamente los conceptos son: ¿deben las empresas desarrollar o contratar líderes comprobados? Entonces, asumiendo que un líder es algo que existe en el mercado, yo como empresa voy a un mercado de líderes, contrato a uno y me lo traigo, o pongo una escuela de líderes en mi empresa. ¿Cómo se puede predecir la efectividad de un líder en una nueva posición? Esto es, regresando al ejemplo del mercado, yo voy a un mercado y contrato a un líder que es muy bueno para motivar a las personas. ¿Cómo estoy seguro de que traerlo a mi empresa me va a generar la misma efectividad con la que ese líder se vendió? Esa es otra de las preguntas que hay que responder. ¿Cuáles son los factores más importantes para que un líder en un entorno diferente pueda ser exitoso? ¿De qué depende que un líder sea exitoso? ¿Y cómo se deben evaluar y administrar los líderes en las empresas? Esto es, muchas empresas en el pasado, cuando una persona tenía una posición jerárquica, no era importante si la persona tenía un perfil de líder. Más importante era saber que era el jefe. Ahora es muy importante que las posiciones de liderazgo en las empresas las tengan líderes en lugar de solamente jefes, que eso es parte de lo que vamos a platicar. ¿Y qué tan importante es para una empresa tener líderes adecuados? O sea, regresando al ejemplo del mercado, yo me contrato a un líder que es motivador de personas, pero mi empresa no necesita tanto un motivador. ¿Qué tan importante es para la empresa que el líder tenga el perfil que la empresa necesita? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y hablar un poco de un concepto que es importante para hablar de liderazgo, y esto es el poder de las palabras. Yo tengo por ahí algún sesgo profesional de que es muy importante que las personas entiendan qué quiere decir cada palabra. Les doy algunos ejemplos. Cuando yo era director de una fábrica de estufas en Mave y queríamos pasar de fabricar 6,000 estufas diarias a 7,000 estufas diarias, las personas pensaban que la productividad era 1,000 estufas adicionales. Esto en algunas condiciones puede ser dicho de esa manera, pero la productividad realmente tiene dos elementos: el hacer más, pero con menos recursos o con los mismos recursos. Entonces, no es una productividad de producción, es una productividad de eficiencia o eficacia. Esta es una de las palabras. Voy a poner 3 ejemplos nada más, pero es importante que les diga que para la siguiente parte de la presentación, el tema del poder de las palabras es interesante, es importante. Si ustedes tienen alguna palabra que sea de uso reservado, que ustedes la entiendan de una manera y no le den sentido a lo que estoy presentando, les pido por favor que hagan una pregunta para tratar de que todos quedemos en el mismo nivel de lo que esa pregunta quiere decir. Conocimiento, capacidad y habilidad. Entiendo que ayer tuvieron en la tarde una conferencia muy interesante en cuestión de competencias. Competencias son habilidades, es capacidad de hacer algo. Sin embargo, hay personas que solo por saber piensan que ya pueden hacer, cuando en realidad el saber es una parte, el poder hacerlo es otra, el hacerlo es una habilidad y el querer hacerlo es algo que a veces se nos olvida. Y la diferencia entre un jefe y un líder, que era algo que yo ya había comentado, no es lo mismo ser un jefe de una cuadrilla
que ser un líder de un grupo de personas. Podemos hablar horas con respecto a estos conceptos, pero los uso estos tres ejemplos nada más para decirles, para motivarlos a ustedes a que si tienen alguna palabra interesante y que no entiendan, por favor, que la puedan platicar. El libro del Leadership Pipeline se basa en la información que recabó una persona en los 70, que se llamaba Walter Mahler, que fue contratado por General Electric para descubrir por qué la mitad de las promociones fracasaban. Esto es, General Electric en un periodo de 6 años promovió a 174 personas a posiciones de liderazgo, a posiciones gerenciales superiores. La mitad de ellos, más de 90 personas, después de un año no dieron el peso para quedarse como líderes en la posición a la que habían sido promovidos. Esto genera una condición muy interesante. Primero, ¿por qué se promueve a alguien? Segundo, si lo promoviste porque era bueno o pensaste que era adecuado, ¿por qué falló? Walter Mahler hizo el mismo estudio en Citibank y encontró los mismos resultados, y eso le permitió decir que su conocimiento adquirido era universal. Aquí quisiera yo mencionar rápidamente un tema que en los 60 se hizo famoso por ciertas personas se pusieron a estudiar la administración de las empresas en los 60s. Entre ellas, una persona que desarrolló un concepto que se llama el principio de Peter. Guárdenme esa idea porque se las voy a platicar un poquito después. Pero todas las ideas que Walter Mahler sacó en los 70s se escribieron en un libro. Esta edición que les puse yo es de 1999 y no ha cambiado mucho desde los 70s. Adelante. Se tardó. Okay. Adelante. Las ideas que se presentan en este concepto es, y creo que esto es bueno para todos los que trabajamos en una empresa, se sugiere que el 80% de los empleados sean promovidos o que el 80% de los líderes necesarios salgan de la misma empresa y solamente un 20% de fuera. Sin embargo, hay ciertas condiciones. Las condiciones son que se debe de estructurar primero un sistema de crear líderes para poderlos cosechar. Entonces, cuando una empresa no tiene ese sistema de educar a los líderes, de hacer líderes, no se puede dar el lujo de promover al 80% de sus necesidades gerenciales de entre los propios empleados. También, lento. Ahí está. Una condición también es que todos los puestos deben de estar perfectamente definidos y analizados en función a sus requerimientos. Y aquí viene el tema de las palabras, de eficiencia, eficacia y productividad, entre otros. Y todos los candidatos deben ser evaluados antes para ver si su perfil es compatible con la necesidad del puesto. Y la empresa debe modificar sus políticas para poder corregir o mejorar las elecciones sin conflicto ético y legal. Esto es una de las restricciones que tenemos en México. Aquí, si quieren, sí me extiendo un poquito y comento del principio de Peter. Normalmente una persona es promovida cuando realiza un buen trabajo en su posición actual. Y entonces tenemos, por ejemplo, que un buen contador es promovido a gerente de contabilidad. Y si hace un muy buen trabajo en gerencia de contabilidad, después es promovido a una posición superior. Y eso pasa también en operación o pasa en compras. Entonces, las personas que hacen buen trabajo son las personas que son promovidas. Sin embargo,
llega un momento en que la persona ya no hace el suficientemente buen trabajo para seguir creciendo en la empresa. ¿Qué hacen las empresas en esa condición? En México, nuestra cultura es que cuando una persona fue buena en una posición y lo promoviste, fue buena en su segunda posición y lo promoviste, y después ya no es buena en la tercera posición, lo dejamos en esa posición. Y eso es lo que pasa en casi todo el mundo. El principio de Peter indica que una empresa que tiene a muchas personas en posiciones gerenciales durante mucho tiempo, casi todas las personas en esas posiciones son incompetentes para realizar su trabajo de la mejor manera posible. No quiero hablar de nadie en particular, pero es un momento para autoevaluarnos y ver por qué no podemos seguir creciendo dentro de una empresa. Aquí también quizás me debo referir a un tema que es una limitante del modelo de liderazgo, y es que esto debe de aplicar a empresas grandes, donde siempre haya un camino para crecer. En empresas más pequeñas, las limitantes de crecimiento pueden ser diferentes a la efectividad. En México es muy difícil que tengamos un modelo de que cuando un líder al que promovimos no fue lo suficientemente bueno en la posición superior, lo regresemos a su posición anterior. Es muy difícil que eso ocurra. El modelo de la ruta de liderazgo habla de 6 transiciones profesionales en donde las personas tienen que cambiar en cada una de esas transiciones el uso del tiempo, sus conocimientos, competencias, habilidades y sus valores. Esto lo definió el mismo Walt Mahler en una estructura que les presento aquí a continuación. Esta estructura, les podemos decir pasajes, transiciones, encrucijadas, es lo que define la carrera profesional de una persona en una empresa grande. De ser dueño de tu propio tiempo y de hacer que tus resultados dependan de lo que tú haces, te promueven a ser jefe de personas. Después de que eres jefe de personas, te promueven a ser gerente. Después de ser gerente, te promueven a una dirección. Después de ser director, te promueven a una posición de director general o de grupo, etc. Esto es lo que quiere decir. Pero yo me gusta comentar que para que cada una de esas transiciones sea efectiva o que funcione, y esto fue lo que encontró Mahler, se necesita que en cada una de las posiciones la persona que lo ocupa tenga las habilidades, el uso del tiempo y los valores necesarios. Y esto presenta un problema muy interesante. No me voy a pasar mucho tiempo en estos pasajes. Quizás me quedo más que todo en lo que les acabo de comentar. Les voy a dejar por aquí esta presentación, pero esto, digamos que son las maneras como las personas pueden crecer. Son 6 pasajes y aquí Walter Mahler definió lo que era necesario tener para cada uno de esos pasajes. El último ya no lo definí porque lo quiero dejar pendiente para que ustedes me digan qué tiene que hacer el director general. Aquí sí representé un poquito. Aquí sí. Ok, entonces ahora sí entramos a las respuestas. No sé cómo los traigo de perdidos ahorita, pero bueno. ¿Deben las empresas de contratar líderes comprobados, externos? La mayoría de las promociones deben ser internas cuando la empresa es estable. Para madurar o para crecer, un porcentaje de los líderes o agentes de cambio deben de venir de otras empresas. Pero la clave aquí es cuando la empresa sea estable. En empresas en condición de inestabilidad o crecimiento, es muy necesario traer gente de fuera. ¿Cómo se puede predecir la efectividad de un líder en una nueva posición? Lo más importante es asegurarse que el nuevo líder tenga las habilidades, el uso del tiempo y los valores adecuados.
y por lo que es indispensable que la posición tenga un perfil previamente definido con respecto a esas dimensiones. Para entender bien esta respuesta, a lo mejor tienen que regresar un poco a los pasajes de las páginas anteriores y ahí analizar a qué se refiere Walter Mahler con el tema de uso de tiempo, habilidades y valores. ¿Cuáles son los factores más importantes para que un líder sea exitoso? Es interesante este modelo de plática porque normalmente cuando yo lo doy, ya hay gente levantando la mano y hablando, así que si tienen alguna pregunta o duda, ahí les encargo que la hagan y que me dejen contestárselas al final. Los factores más importantes son que tenga las habilidades, comportamientos y valores que la posición requiere. Adelante. Entendiendo que cada posición requiere un set de habilidades, uso de tiempo y valores diferentes. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Al final voy a hablar un poquito de este tema, pero sí se puede entender que para ser gerente se necesitan ciertas habilidades y para ser director se necesitan otras habilidades diferentes. Entonces, la pregunta fundamental es que el líder solo podrá ser líder si tiene la habilidad más importante de todas, que es la adaptabilidad y la capacidad de aprender. Y vamos a dejarlo aquí ahorita un poquito, ¿no? Esto es, yo para ser buen esposo tengo que tener ciertas habilidades, tengo que tener ciertos valores y tengo que tener ciertos modelos. Sin embargo, para ser padre, que no cambia mucho mi posición, mi estado civil, la pareja, simple y sencillamente llegó un bebé, ya no es lo mismo ser un buen esposo que ser un buen padre. ¿Qué es lo que tengo que agregar a mi característica personal para ser un buen padre? En este caso es más complicado porque debemos de seguir siendo buenos esposos o buenas esposas o buenas madres. Pero a fin de cuentas, mi capacidad de adaptarme al futuro y de aprender lo que viene es lo que define que un líder sea exitoso. ¿Cómo se deben evaluar y administrar los líderes de las empresas? Se tienen que monitorear continuamente sus habilidades de gestión, sus prioridades en manejo del tiempo y sus valores. Y facilitando los procesos de aprendizaje, porque es interesante entender que un líder tiene, de 6 habilidades requeridas, tiene 4. Las 2 que le faltan, es importante que la empresa le facilite la posibilidad de aprenderlas. Y manteniendo un set de indicadores y objetivos que nos digan si un líder realmente está haciendo bien su trabajo. Quitando los líderes que no son adecuados para sus responsabilidades y colocándolos donde son efectivos, es lo mejor que puede hacer una empresa. No es lo mejor para el líder muchas veces, pero a veces las empresas somos muy paternalistas o maternalistas y le dejamos que las personas se queden en una posición de liderazgo donde ya no están contribuyendo al negocio. ¿Qué tan importante es tener líderes adecuados para las empresas? Eso se los dejo a ustedes para que lo respondan. Finalmente, estoy llegando a la conclusión, no sé cómo ando de tiempo, pero creo que voy bien, ¿verdad? Hasta va a sobrar. Los investigadores se dieron cuenta de que hay un límite para la cantidad de habilidades que una persona puede tener. No somos buenos para todo. A veces hay personas que son buenas para motivar y no son buenas para enfocarse a una cosa en particular. Y se necesitan una u otra para ser un buen líder. Esto implica que no se puede ser un líder adecuado para todas las posiciones en una empresa al mismo tiempo. Esto es, tú puedes ser un buen líder para un tema de operación, pero no puedes ser gerente de operaciones
si no tienes otras habilidades que tienes que aprender en el futuro. ¿Se pueden aprender esas habilidades? Sí, para pasar al siguiente nivel. Pero aquí hay un tema que los chavos nos pueden ayudar a entender y es nuestro disco duro tiene capacidad limitada. Uno de los más importantes conclusiones de este estudio es que nosotros realmente podemos hacer bien más o menos 6 competencias o habilidades. Se pueden definir de muchas maneras, ¿no? Yo soy bueno con los números, yo soy bueno para motivar, yo soy bueno para... Tengo una lista inmensa de cosas para lo que podemos ser buenos, pero es muy difícil que alguien pueda ser bueno para todo. Pensar en corto y largo plazo, ver problemas con objetividad, tener un sentido de la rentabilidad, tener capacidad de análisis, de reflexión, alguien diría de meditación. Y todo esto en un modelo de complejidad creciente. Entonces, imagínense que solamente podemos escoger 6 habilidades para cada cosa. Imagínense que cada una de las posiciones de crecimiento en una empresa necesita de 6 habilidades. Estamos muy justos, yo tengo 6, la posición quiere 6. Si son las 6 que yo tengo, voy a ser el líder perfecto. Pero luego quiero crecer al siguiente nivel. La buena noticia es que ese siguiente nivel también necesita solo de 6 habilidades, que son 3 que yo ya tengo y 3 que no tengo. Pero la buena noticia también es que puedo aprender las nuevas habilidades. ¿Cuál es la mala noticia? Que mi disco duro solamente puede tener 6. Entonces, tengo que hacer algo que es muy difícil, que es borrar espacio en mi memoria para que pueda acceder a 3 habilidades nuevas. Asumiendo que todas las habilidades pueden ser incorporadas, hay un límite máximo. Adelante. Por lo tanto, la clave es desaprender algunas de las habilidades que me hicieron ser exitoso. Adelante. Filosóficamente, esto es muy difícil de hacer. Muchos de nosotros tenemos una carrera de 5 años, de 10, de 20, de 30, de 35 años y hemos sido exitosos porque sabemos hacer ciertas cosas. Si alguien nos enfrenta y nos dice, para que puedas seguir siendo exitoso, tienes que dejar de hacer algo que te hizo exitoso, es un golpe muy fuerte. Y para muchos de nosotros es algo muy difícil de hacer. Ese es el mayor obstáculo para seguir creciendo. Hay que olvidar lo que alguna vez nos hizo exitosos y sustituirlo por lo que hoy es necesario. Y aquí hay muchísimas correlaciones a cuestiones políticas, donde hay políticos que siguen viviendo en el pasado, donde ir a algunos eventos era lo más importante. Entonces, a las personas que ya somos un poquito más grandes de edad, se nos dificulta o se nos va dificultando cada vez más con el desarrollo de la tecnología entender lo que hoy requiere una posición de liderazgo. Pero tenemos que tener la capacidad de olvidar lo que nos hizo exitosos para llegar para acá. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿qué tan buenos somos nosotros para desaprender algo que yo consideré que era muy importante en mi carrera? Con esto termino la presentación, les agradezco su interés y me pongo a sus órdenes para tratar de responder algunas de sus dudas. Pregunta, ¿qué hacer cuando en las cabezas tienes líderes que no son líderes? Es decir, ¿cómo gestionas a las personas que ya tienes en puestos gerenciales y directivas que no tienen habilidades para hacerlo? Esa es la pregunta. La realidad fundamental es que hay que darles una opción a esas personas. Primero, la empresa tiene que tener
una metodología para tratar con esa situación. Segundo, es muy probable que esa persona que hoy no es líder haya sido un buen líder en otra posición. Evaluar la posibilidad de regresarlo a la posición donde más contribuía. Tercero, probablemente ese lugar donde más puede contribuir puede no ser nuestra propia empresa. Ese es digamos, lo más difícil, y eso es lo que hace que el principio de Peter sea algo tan duro y tan cruel. Si no quitamos a los líderes que ya no son efectivos para poner líderes que sean efectivos, vamos a acabar teniendo muchas personas en posiciones de liderazgo que no contribuyen. Me hacen otra pregunta, que es ¿cómo desaprendemos? Si hay técnicas. Quizás yo no soy la persona especialista que les pudiera dar esta respuesta, pero todo esto comienza con una parte muy sencilla y es la que te dicen todos los psicólogos, y es estar conscientes de lo que nos impide desaprender. Les voy a hacer un ejemplo. Un buen contador es una persona que tiene mucha habilidad para ver detalles numéricos, ¿ok? Un buen gerente de contabilidad que quiera seguir teniendo la misma habilidad para ver detalles numéricos, nunca le va a acabar el tiempo, nunca le va a alcanzar el tiempo. En ese momento, él tiene que darse cuenta, o ella, que necesita dar un paso hacia una posición de gerenciamiento de mi tiempo, de manera que tengo que delegar en los contadores para que ellos sean los que se fijen en los detalles. Entonces, la respuesta a esa pregunta es, yo no soy la persona más indicada, pero comienza con cada uno de nosotros dándonos cuenta de qué es lo que hacemos que nos está impidiendo ser efectivos. ¿Qué siguientes pasos debería hacer una empresa para tener una cadena de líderes? Empiezo por lo más fácil, y es asegurarnos que todas las posiciones claves de la empresa no solo tengan un perfil de objetivos, sino también cómo debe de pensar la persona en cuestiones de uso de tiempo, qué habilidades debe de tener y qué valores debe de tener. Entonces, hay que rehacer todos los cuadros de posiciones de la empresa con esas habilidades, valores y uso del tiempo que debe de tener. Después hay que evaluar a las personas que ya ocupan esa posición o a las que queremos que lo ocupen para ver si son compatibles y a qué nivel. ¿Se vale que se necesiten 6 cosas y que el líder tenga 4? Sí, sí se vale. De hecho, es muy difícil que un líder llene las 6 habilidades requeridas. En este caso, olvidar quiere decir actualizarse, sí. Sin embargo, acuérdense que hay que borrar partes de nuestro disco duro para poder actualizar lo nuevo. Entonces, olvidar sí quiere decir, es parte del proceso de actualizarnos, pero hay que asegurarnos que tenemos la capacidad de borrar un poco del disco duro para que podamos actualizarnos. ¿Quién o quiénes son los responsables de determinar y desarrollar las habilidades de los líderes? Miren, al final, la propia persona es el primer responsable. Sin embargo, tiene que tener recursos a su alrededor que le permitan poder actualizarse, poder desarrollar las nuevas habilidades. Entonces, en una empresa tradicional, el área de recursos humanos tiene que asegurarse de que existan los recursos para que los líderes puedan actualizarse, puedan crecer, puedan aprender cosas nuevas, y ya será cosa de los líderes el olvidar las cosas viejas. Ante la capacidad limitada, ¿cómo desarrollar a esa persona para que sea efectiva? Primero, asegurándonos que se conozcan perfectamente bien cuáles son las habilidades necesarias para el paso siguiente o las habilidades para el paso en la situación en la que se encuentra.
Evaluar si hay una compatibilidad, si no hay, trabajar para que se desarrolle la compatibilidad con capacitación, aprendizaje y esfuerzo de parte del líder. Y si no, tomar decisiones muy duras. Yo sí he llegado a conocer personas, recuerdo hace mucho tiempo en IBM, una persona que pidió que lo regresaran a su posición anterior, porque no pudo con la posición nueva. Eso para mí se me hizo un acto de grandeza, de valor, de reconocimiento, pero creo que nuestra cultura es algo muy difícil de entender. Las empresas a veces tienen que dejar de ser tan sentimentales y para el éxito quizás tomar algunas decisiones fuertes. Es una muy buena pregunta que me están haciendo, que si es correcto decir que desaprender no implica olvidar lo que se aprendió, sino adaptarse a nuevos escenarios. Totalmente de acuerdo. Esto, básicamente lo que yo les tenía aquí como al final es, nosotros somos el resultado de todos nuestros traumas, de todo por lo que pasamos, desde edades muy pequeñas que ya no queremos acordarnos, si algún día tuvimos hambre, si algún día tuvimos frío, si un profesor nos dio una lección de vida, si nuestros papás lo hicieron, si nuestros primos, por lo que vivimos, nosotros nunca vamos a dejar de ser la suma de todo lo que tuvimos, vivimos, aprendimos, etc. El desaprender simple y sencillamente significa que conozco cuáles son las habilidades que me están anclando, que no me permiten crecer, y que tomo una decisión consciente de dejar de hacerlas para aprender otra. Y el apego emocional a algo antiguo es lo más difícil de romper. Entonces, sí, en nuestra cabeza, en el disco duro, en un área menos accesible, van a quedar guardados todos nuestros conocimientos y traumas que nos hacen ser lo que somos. Yo quisiera decir, crecer es un camino. Nosotros, más que donde estamos, somos el trayecto, no la posición en la que estamos hoy. Me preguntan que para olvidar es muy importante tener un buen proceso de enseñar. A esto me refería yo cuando digo que la empresa es responsable de facilitar los recursos para que el aprendizaje se dé, para que haya un buen proceso de enseñar. Aquí hago también un pequeño paréntesis. Impartir conocimiento es fácil. Hay enciclopedias, libros, Google, que tienen una cantidad de conocimiento inmensa. Pero como yo les decía en la página de palabras, el conocimiento implica un primer paso en un proceso que es la utilización de ese conocimiento. Y utilizar el conocimiento puede estar basado en poder hacerlo, que me da autoridad para aplicar un conocimiento, o inclusive el querer hacerlo. Nosotros como directores en MADE teníamos una frase que decía, cuando alguien no hace lo que se le pide que haga, es por una de tres razones. O porque no sabe hacerla y la responsabilidad es de la empresa, o porque no puede hacerla, que no tiene el poder y la responsabilidad es de la empresa, o porque no quiere hacerlo. Y cuando alguien no quiere hacerlo, ya no es responsabilidad de la empresa. Entonces, efectivamente, hay que tener las condiciones para que todas las responsabilidades de la empresa queden cubiertas y lo único que quede por cubrir sea la voluntad de los participantes. Nos podríamos pasar... Yo me pongo a su disposición para si alguien tiene más preguntas, dudas, comentarios, con mucho gusto. Podemos pasar mucho tiempo platicando de esto. Lo que yo sí les quiero dejar es que IPSA es una empresa
que está buscando un futuro para todos los que aquí participamos, que sea mejor que el que tenemos hoy. Entonces, ahí vamos a necesitar una cantidad de líderes muy grande, excepcional. Yo los invito a todos a hacer un autoanálisis de qué hacemos hoy y qué podemos mejorar para poder seguir creciendo en IPSA. Y les agradezco a todos su atención y muchas gracias a los organizadores. Como comenzamos esta semana el conocimiento, nuestra premisa es precisamente compartir conocimiento. Yo creo que hoy nos has compartido bastante. Creo que a todos les ha quedado por lo menos algo que reflexionar. Y para cerrar, queremos compartirte una pequeña frase que nos identifica en esta segunda edición de la Semana del Conocimiento. Es: tu experiencia ilumina nuestro conocimiento. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias. Un poquito, bueno, igual es nuestro logo. Gracias a todos, muy amables. Igual gracias a todos. Por aquí estamos para seguir participando. Con permiso.